En los casos sabemos que están generados, o clásicamente el red clásico, por una falta en la función de la proteína MECP2. MECP2 es un gen que se expresa en todo el cuerpo, pero que tiene una función especialmente significativa en el desarrollo cerebral y en el desarrollo y mantenimiento de la función neuronal. Es un gen pequeñito, con 4 partes, con muchas mutaciones conocidas, muy complejo de trabajar porque es un regulador de la transcripción. ¿Qué significa esto? Un gen, por cómo funciona un gen lo que hace es que se transcribe, es decir, que genera otra molécula que hace las funciones. Es decir, un gen en sí mismo no tiene una función, sino que genera una proteína que tiene una función determinada. En este caso, este gen lo que hace es regular que otros genes se expresen o no. Es decir, se unirá a distintos elementos de todo el DNA o el ADN de la célula y hará que unas partes se silencien, es decir, hará que ciertos genes no se expresen y hará que otros genes se expresen de más. Esto en condiciones normales. ¿Qué pasa cuando falla? Bueno, pues que habrá que los que tenían que expresarse poco van a expresarse de más frente a lo que tenían que expresarse, y los que se tuvieran que estar sobreexpresando no se van a estar expresando. ¿Por qué es tan complicado utilizarlo? Porque no tienes aquí, como en otras enfermedades, por ejemplo, en las enfermedades metabólicas, tú tienes un gen, una función, que hace el paso de un compuesto a otro, ¿no? De glucosa al siguiente metabolito. Eso lo puedes estudiar más o menos fácil porque sabes la función que hace. En este, cuando falla MECP2, fallan muchísimos más. Sobre esto había varios artículos de revisión últimamente que se han publicado, que lo que vienen a decir básicamente es que MECP2 actúa sobre multitud de funciones. Estos son funciones celulares claves, y estos son procesos metabólicos. Es decir, cada cuadrito de estos es otra vía enorme. Es decir, cuando MECP2 lo que siempre se dice, ¿no? Y es que es real, que es como el gran director de orquesta. Es todos los elementos deberían estar bien, no debería fallar nada, pero falla el director. No sabe cómo hacer que unos toquen y otros no, con lo que suena es ruido. Vale, sabiendo esto, y en base a esto es lo que vamos a explicar luego el resto de exposiciones. En base a esto, estuvimos en el Congreso de Roma, el Internacional del Síndrome de Rett en Roma, a finales de septiembre de este año, y vamos a hablar un poco... vamos a ver un poco qué se habló muy a grosso modo, ¿vale? Vamos a hacer un resumen muy básico para entender dónde está la investigación del síndrome de Rett en general, qué está haciendo todo el mundo, para entender qué hacemos nosotros. Hubo varias sesiones, no voy detallando cada sesión, sino quiero decir como pequeñas notas de las más significativas. Una primera sesión que se centró en la investigación básica en la función de MECP2, entre ellas cabe destacar la aportación del doctor Adrian Berg, que es uno de los clásicos. Bueno, una cosa brillante de esta jornada es que fue todo el mundo, es decir, que los que más sabían de cada tema y los que han trabajado en síndrome de Rett estaban ahí, con lo que era una maravilla poder aprender de los mejores y saber dónde estaba realmente la frontera de conocimiento en este momento. Estuvo Adrian Berg haciendo una primera introducción, de Edimburgo, Bedoya, de San Rafael, que estuvieron hablando de la función de MECP2, los modelos de estudio de MECP2, cultivos celulares, el Rett, y Cortelazo, que hizo unos estudios de proteómica, que lo que básicamente analizó fue, en muestras de síndrome de Rett, analizar cómo están las proteínas expresadas, que son las que ejercen las funciones. Y vio que había diferencias en las proteínas sinápticas, que había en general muchas diferencias en distintos bloques de proteínas sinápticas. Entre ellos, destacaba todas las proteínas relacionadas con el metabolismo energético. Esto es el grupo de reacciones en una célula que gestiona la energía. El metabolismo energético es todas las reacciones que dicen esto es energía, esto sí, esto no, y en todo eso había variaciones, entre otras cosas. Luego una segunda sesión sobre los modelos animales en síndrome de Rett. Los modelos animales son clave para el estudio de cualquier enfermedad porque te permiten una aproximación más orgánica a la enfermedad. En síndrome de Rett hay varios, y entre ellos cabía destacar la aproximación de Landsberger, la que ha generado un nuevo modelo de síndrome de Rett. Aquí hubo un momento muy interesante que fue una discusión o una discusión en buenos términos entre Nicoletta Landsberger, que es una investigadora de Italia, y Berg, que es el que generó el modelo clásico de ratón de síndrome de Rett. Nicoletta Landsberger decía que al final, en base a lo que ella estaba viendo en sus ratones, pensaba que MECP2 podía tener varias funciones.
Y Baird decía que no, que MECP2 tiene una función y que lo que importa es cuánta función le queda a la proteína una vez que está dañada y qué es lo que son las diferencias. ¿Por qué señalo esto? Porque dos pesos pesados en varios estudios tienen elementos que un poco se confrontan. Es decir, esto es bueno y es normal. Los resultados dependen de la interpretación de cada uno. Por eso es tan importante que sepamos que se avanza, pero que las cosas no son agua, no son claras como el agua. Tú puedes interpretar una cosa y otra persona interpretar otra y tienes que discutir para ver cuál está más cerca de una posible realidad. Pasamos luego a un tercer bloque en el que hubo se llamaba de las nuevas aproximaciones, nuevos hallazgos en las disfunciones neurales y no neuronales por MECP2, la definición de MECP2, en las que habló Newell de Estados Unidos, que se centraba sobre todo en anomalías cardíacas, que decía que podía estar relacionada con una sobreactivación del sistema nervioso simpático, es decir, del sistema nervioso que regula la función cardíaca. También estoy hablando de los problemas de las infecciones urológicas, los problemas urológicos. Bueno, hice un poco un repaso sobre tal, pero que aporta más lo que ha contado Pineda prácticamente hoy que la otra Pineda, o sea que no puedo contaros más que ello, entonces tampoco vamos a hablar. Potts Miller de Estados Unidos también estuvo hablando de una disfunción entre hipocampo y córtex, son dos regiones muy importantes en el cerebro y muy bien diferenciadas, y las proyecciones que había entre una y otra, que se relaciona también con los estudios de conectómica, pero a un nivel mucho más básico, está hablando de un nivel molecular, de extensión básica. Y luego Eubanks, un investigador de Canadá, que estuvo hablando de una proteína, un elemento que se llama TRPM2, esto da igual, que planteaba si podría ser una nueva diana terapéutica. Esto es importante porque es una proteína, y vamos a ver por qué nos parece importante luego, que interactúa mucho en el metabolismo, es decir, en la gestión de la energía y en la función mitocondrial. La mitocondria es un orgánulo, que vamos a hablar luego mucho de ella, es un orgánulo, es decir, un órgano que actúa, entre otras cosas, como central energética de la célula. Es la encargada, entre otras cosas, de producir toda la energía, o prácticamente la totalidad de energía de la célula. Entonces, en células como la neurona, las mitocondrias son cruciales, porque además tienen diferente función en una célula de neurona que en otra. Son dinámicas, es apasionante y es muy importante dirigirse a la neurona. Es muy importante que esta persona se plantease si una proteína que regula y está interactuando con la mitocondria, pues es una diana, y luego vemos por qué. Luego, perdona que vaya leyendo porque si no me acuerdo. Luego pasamos a una siguiente sesión en la que destacamos la abordación de Gnau de Netherlands, en el que estaban haciendo ensayos. Bueno, esta sesión, perdona, se tituló Tratando el síndrome de Rett, aproximaciones futuras y retos. Destacaron un grupo de Holanda que está trabajando en la reactivación del cromosoma X. Recordamos, como ha explicado antes Judith, MECP2 está localizado en el cromosoma X. Las niñas, las mujeres tenéis dos X. Uno de ellos, si expresasen los dos, tendrías mucha más expresión que una mutación cromosómica de un varón. Entonces, uno de los dos se silencia y solo se expresa uno. Una estrategia terapéutica puede ser, bueno, si yo tengo expresándose en la mitad de mis células, porque es un proceso aleatorio, en la mitad de mis células tengo expresándose el cromosoma que lleva el MECP2 que está mal, voy a intentar silenciar ese y activar el otro, y así recupero la función. Está haciendo un ensayo sobre esto, muy preclínico. Antonio Casani de Italia, de Trento, estuvo hablando con la parte de CRISPR-Cas, que igual os ha sonado, que es un sistema nuevo de edición genética, y una de las señales, de las cosas que mandó, uno de los mensajes que mandó, fue que esto va a tardar en llegar a la clínica. Es decir, se está diciendo mucho que CRISPR-Cas es la nueva promesa. También se dijo cuando se generaron las primeras células madre, ¿no os acordáis?, que iba a ser la panacea, iban a curar todo. Y no ha sido así, evidentemente no ha sido así. Cada cosa tiene una utilidad, al principio parece que mucho y luego pues se va descifrando o se va ajustando donde puede funcionar. El CRISPR-Cas es un sistema revolucionario y muy útil, pero que de aquí a que llegue a la clínica va a llevar un tiempo. Y Alessandra Reineri de Siena, que comentó también avances técnicos para el editado genómico. Luego, una quinta sesión, qué está ocurriendo en los estudios preclínicos en MECP2, en patologías relacionadas con MECP2. En este teníamos, destacó Enrico Toglioni, de Trieste, que comentaba la mirtazapina. La mirtazapina es un antidepresivo que actúa sobre la serotonina
y se ha dado para pacientes con depresión durante mucho tiempo, está ya aprobado. Lo que pasa es que, claro, como es un antidepresivo te deja un poco planchado y han hecho un reposicionamiento del fármaco para el síndrome de Rett. Se probó en ratones machos fue muy bien, en ratones hembras un poco más modesto y se ha probado ya y están por publicar en pacientes adultas. Como es un fármaco, un antidepresivo, no se puede dar para usarla en niños, tienes que hacer como es otro mecanismo legal, es otra aplicación. En estas pacientes adultas han visto que han mejorado las estereotipias y la irritabilidad. Todavía no lo han publicado esto, y están en fase 2 para probarlo en pacientes menores. Bueno, para que siempre la pista. Luego una aportación de otra persona en Italia, Bigli, que hizo unas pruebas con la cannabiderina, que es un derivado del tetrahidrocannabinol. En los ratones han visto que aumentaba su sociabilidad y este compuesto está en ensayo clínico para autismo. Es decir, que cuando pase todas estas fases, igual luego se puede reposicionar para el síndrome de Rett si funciona de alguna manera. Y Jean-Christophe de Marsella, que hizo uno con BDNF, que también vamos a ver luego de él. BDNF es una molécula señalizadora muy importante en toda la función celular. El problema de esto es que, bueno, que funcionó bien y hubo una serie de mejorías, pero el compuesto con el que lo han probado es un inmunosupresor, con lo que hay que limitar muchísimo su uso porque los efectos secundarios son casi peores que los efectos positivos que tiene. Luego se pasó a una siguiente sesión de qué está pasando, de los estudios clínicos que están en marcha, en el que destacamos la aportación de Kaufman, de Emory, en Estados Unidos, que comentaba que había 2 estudios en fase 3, una para tiofinetida, que va por la intervención de la vía de la inflamación, ahora vemos por qué es importante para nosotros, y el del cannabinoide en autismo. Este investigador, Kaufman, destacó un elemento muy importante que es la ausencia de biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Un biomarcador es una molécula que tiene una patología a la vez alterada y a la cual esperas, mediante un tratamiento, volver a su estado normal. ¿Por qué es tan útil esto? Porque te permite medir el efecto de lo que estás haciendo. Es decir, si yo tengo un biomarcador que no es en este caso, por ejemplo, la glucosa alta, si yo hago un fármaco me actúe para bajar la glucosa, yo hago el análisis, tengo la glucosa baja y ya puedo ir a las agencias y decir, mira, es que me baja la glucosa en un 80%. En síndrome de Rett no tenemos biomarcadores. ¿Esto qué implica? Que para valorar el efecto positivo tienes que ir sobre la clínica de las niñas y decir, bueno, pues que he visto que han mejorado estereotipias. Bueno, pero ¿cómo las han medido? Es que, o sea, te ponen muchas más trabas. Y resaltó que al final que la ausencia de biomarcadores es un problema que tenemos en la generación de ensayos clínicos. Y luego otro estudio en fase 2, que es Alizatán, que mejora sobre las apneas y tienen unas mejoras modestas sobre las apneas y va dirigido a la inducción muy modestas. Pero bueno, como yo sé que está en fase 2, yo esto no, o sea, yo comunico solo, estoy haciendo de mis alumnos que tiene sentido. Pero está en fase 2. Y quiero destacar de esto una diapositiva que sacaron que me pareció clave en lo que vamos a explicar ahora, que decía reconozcamos el riesgo. Esto estaba hablando un poco de la parte también de los estudios de intervención por terapia génica. Decía, reconozcamos el riesgo. Que al final, yendo a la terapia génica, que ojalá funcione y puede ser una herramienta muy útil y hay que probar, hay que ensayar, pero que tenemos una tendencia natural, evidentemente, a buscar el ganso de los huevos de oro, ¿no? Es decir, de oye, esta terapia génica parece que va a ser todo, vamos a poner todas las manzanas en esta cesta y puede no funcionar. Y que entonces la promesa del gene replacement, del reemplazo génico, que se nos ha notado, la reactivación, puede ensombrecer otras opciones terapéuticas que sí, que nos estemos perdiendo elementos terapéuticos más importantes y más rápidos. Es decir, que muy bien la terapia génica, pero que ojo, que tampoco nos obnubilemos con la terapia génica, que no va a ser la panacea a corto plazo. Y que además tiene una serie de complicaciones en todos los tratamientos, en todas las acciones terapéuticas que planteemos, que es pone el foco en el factor del tiempo. Es decir, fail to understand issues timing. Es el cuándo estás aplicando este tratamiento. Es decir, a lo mejor encontramos que el tratamiento con un fármaco X puede funcionar. ¿Cuándo? O sea, la paciente, ya lo hemos visto hoy, las pacientes de 5 años no son igual que las de 18. No tienen nada que ver. ¿Qué pacientes? ¿Cuándo? ¿Cómo las vas a medir? Que todo esto puede complicar un poco el desarrollo. Esto es un poco muy resumido lo que se habló en el Congreso Internacional de Roma. Ahora, con todo esto, ¿nosotros qué? ¿Nosotros qué nos planteamos?
Bueno, pues en el Hospital San Juan de Déu y colaboradores, desde la parte de biología molecular, que es la parte que nos toca ver ahora, la parte de investigación un poco más básica, nos planteamos, atacar por una serie de vías. Nosotros somos buenos en genética y en neurotransmisión. Entonces, por las vías por las que vamos a atacar. En síndrome de Rett destacan 4 elementos, enfocan 4 elementos moleculares. Una parte de disonancia en la neurotransmisión. Que la neurotransmisión es una neurona comunicándose con la siguiente, que va mandando señales diciendo, ahora actívate, ahora inhíbete, ahora haz esto y mueve un brazo, o ahora piensa esto o no piensa, pasa una señal. Y esto se hace por neurotransmisores, es decir, la primera neurona libera un neurotransmisor que lo recoge la segunda y hace la acción. Hay un desbalance en esta comunicación, es decir, las neuronas en síndrome de Rett no se están comunicando bien unas con las otras. Además, hay un proceso de neuroinflamación, es decir, el cerebro está inflamado, hay un proceso de inflamación. Tienen un problema en la gestión energética, en la bioenergética, las neuronas de estas pacientes no gestionan bien el uso energético, y hay un problema de la maduración y el mantenimiento del estado maduro neuronal, es decir, las neuronas que veces tiran, pero luego vuelven como para atrás. Entonces, sabiendo estos 4 elementos, ¿qué hacemos? Bueno, pues hemos planteado lo que vamos a contar hoy, que es, por una parte, va a contar la verdad que estáis, los estudios que se está haciendo en sangre de pacientes, en marcadores de inflamación y ver si nos puede dar algún elemento nuevo. Vamos a hablar luego de la parte que está en la Universidad de Barcelona, el Laboratorio de Neurodesarrollo. Luego vamos a hablar desde el hospital de un proyecto que hemos lanzado y que ya estamos cerrando y publicando, que es el que introducimos hace unos años, hace el año pasado, que es ir desde el estudio genético a definir una nueva diana terapéutica, que es una parte que ya hemos cerrado y va a comentar Clara, y luego yo voy a comentar los proyectos que tendríamos en marcha o los estudios que queremos llevar. Así que, perdona, yo tenía una pregunta. Ah, sí. Referente a Roma, referente a Roma. Yo te quería hacer una pregunta, una compañera que estuvo también en el Congreso de Roma, pues al enterarse de ciertos medicamentos, ¿no? Como tú dices, el Tarizotan y tal, pues por ejemplo, pues hablas con familias, tal, te enteras que hay un ensayo, lo que tú has hecho, un ensayo clínico, tal, que nosotros nos estamos metidos en uno, nosotros como familia o como asociaciones, ¿qué podemos hacer para enterarnos? Vale, nos podemos enterar de los ensayos clínicos a lo mejor que hay aquí en España, ¿no? ¿Esto de quién depende? ¿De nosotros? ¿De los hospitales? Diría que de cada ensayista, de cada responsable del ensayo. Porque el Tarizotan, por ejemplo, es algo que llama mucha atención, que mejoraba mucho, claro, algo que nos preocupa mucho a muchas madres, las apneas, ¿no? Ahora mismo está en un ensayo clínico y al final, claro, de todas estas cosas, yo porque vengo a estas cosas, no sé cómo te enteras, no sé si es el hospital que nos tiene que informar, no sé si somos nosotros los que nos tenemos, las asociaciones las que nos tenemos que mover. Web. ¿Qué te parece? Las asociaciones, ya, pero yo sí no sé que hay un ensayo clínico, ¿no? Bueno, pero a ver, el hospital puede informar a las asociaciones, pero las asociaciones... No, lo digo para, por ejemplo, yo tengo el caso que hablo con nuestro neuropediatra y le digo, oye, por favor, a ver si tú... ¿no? Yo diría que lo mejor que contar son ellas. Yo diría que sí, o sea, que lo mejor es que desde luego vuestro entorno clínico sepa que estáis interesados en participar en lo que se pueda. Porque hay veces que claro, nosotros no llegamos, como papás no llegamos, ¿no? Claro, no, pero a lo mejor la mitrasapina, por ejemplo, se le ocurrió al que lo hiciera, hizo su propio recruitment, tenía ya su lista de pacientes y no quería incorporar más, entonces tampoco teníamos opción. O sea, no es falta de transparencia, o sea, no quiero vender una imagen de falta de transparencia. Pero que nosotros a lo mejor a veces queremos ayudar y no sabemos cómo ayudar tampoco, no sé cómo explicarlo, ¿no? Muchas veces por otros ensayos que llevamos, muchas veces